Más del 85% de las menciones negativas que se hacen hoy en los medios públicos van dirigidas a los candidatos de oposición, a Xóchitl y a Maynes. Y a Maynes, ok. Y pocas referencias a la candidata. Okay. Sigue, Julio, porque te interrumpimos con preguntas, pero era bien importante aclarar qué es el monitoreo. El tema de la editorialización. ¿Qué es la editorialización? Claro. Es cuando un presentador de noticias, no una persona como nosotros que estamos haciendo un programa de análisis en donde cada quien está externando una opinión personal. Es decir, no se parte de la premisa de que estamos dando información objetiva, es decir, estamos dando nuestra opinión. Claro. Y a diferencia de un programa en donde hay un lector de noticias que nos está dando información de manera objetiva, es decir, que se apega a ciertos criterios periodísticos para presentar información, pues que está verificada, que es seria, que tiene una fuente, que hay una, digamos, intencionalidad informativa, más no de representar una opinión subjetiva. La editorialización es cuando ese lector de noticias lo que hace es darle todo un enfoque y un encuadre subjetivo de valoración a lo que está presentando en ese noticiero. Y eso confunde a la audiencia, y por eso el INE creó en esta metodología esta variable de la editorialización. El que los medios públicos, de acuerdo a los monitoreos que hace el Instituto Nacional Electoral a través de una institución académica que es la Universidad de Nuevo León, en este caso, anteriormente creo que había sido siempre la UNAM. La UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas. En este caso ahora es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hemos visto resultados ya documentados claramente, y Julio ha hecho un análisis bien interesante en donde se confirma lo que dijimos. Los medios públicos favorecen a las candidaturas de los partidos que conforman la coalición del gobierno y generan inequidad en la contienda. Y hemos visto a un servidor público, a Genaro Villamil, muy activo y pareciera que violando la ley, también favoreciendo el uso de imágenes, de emblemas, etcétera, y él coordina todos los medios, del presidente, perdón, y él coordina todos los medios públicos. Julio, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Fíjate que... A detalle. No, habría que empezar estableciendo muy bien cuál es la diferencia entre los medios privados y los públicos. De acuerdo. Porque generalmente los primeros monitoreos de medios, y ahí el maestro de todos fue Arturo, porque fue el que primero salió en el IFE a dar esas primeras gráficas de los monitoreos de medios, y por qué era importante que la autoridad electoral monitoreara la cobertura noticiosa de las actividades, porque había un claro sesgo a favor del partido en el poder, en contra de los partidos de oposición. Y por cada 10 notas de un candidato oficial, había una nota de la oposición, y había una enorme inequidad en los medios privados. Los medios públicos siempre guardaron, a pesar de siempre estar supeditados al gobierno en turno, un poco de distancia frente al tema político. En esta administración hemos visto, si bien vienen de épocas difíciles los medios públicos, tratando de cuidarse un poco de esas presiones políticas, de ese intento de incidir en la agenda de la cobertura informativa, en este sexenio lo que hemos visto al frente de esta persona, Genaro Villamil, es básicamente una claudicación a toda autonomía, a toda equidad por parte de los medios públicos, y una entrega de su carta programática, tanto de los contenidos como de la cobertura informativa que hacen de las actividades del gobierno y de la oposición a favor del gobierno. Es decir, yo soy una chava de... Lo eres, sí lo 18, eres. Sí lo eres. Gracias. De 18 años, ¿no? Y me encanta, veo poca tele, la verdad ya todo lo hago aquí, aunque también aquí están los medios públicos, pero estoy un día, ¿cómo se dice cuando estás cambiando? Sapeando, ¿no? En el control. Sí. ¿Cuáles son los medios públicos? Bueno, los más evidentes o los más visibles son el Canal 11, Canal 22, ahora el Canal 14, que es digital, los medios estatales y muchas radiodifusoras. Los del gobierno, ¿no? Pero los que generalmente se perciben como medios del gobierno. ¿Querías aclarar algo ahí? No, yo quería primero preguntarte y contestar. ¿Cómo sabemos esa es nueva. ¿Cómo sabemos esto? O sea, ¿qué es lo que hace el INE? Porque hablamos del monitoreo, pero yo quisiera compartir con nuestra audiencia qué es esto del monitoreo. Imagínense ustedes que se hace un listado inmenso de todos los noticiarios que hay en el país. ¿Públicos y privados? Públicos y privados. O sea, si usted ve exactamente el Televisa, el 11, el 13, las cadenas nacionales, todas. Y se hace un listado muy grande también.
todos los noticiarios que salen. Y entonces, lo que hace la Universidad de Nuevo León es grabar los noticiarios y medir el tiempo que se le da a cada uno de los candidatos, a presidentes, a senadores, a diputados. Luego, cada nota que se le da, decir, bueno, y esta nota, ¿el locutor la editorializó o simplemente la pasó y le informó? Y luego, ¿se utilizó lenguaje de género o no se utilizó lenguaje de género? Y todo ese ejercicio es el que está haciéndose. Los resultados nos dicen, por ejemplo, que los medios públicos le dedicaron en el último periodo 2 horas y 47 minutos a entrevistar a Claudia, ¿sí? Y le dieron solamente 43 minutos a Xóchitl. Por eso lo podemos saber. Claro. Okay. ¿Sí? Y es ahí en donde entendemos que los medios públicos están proyectando una mejor imagen de una candidata y no de otra. O sea, es tiempo y si es negativo, Tiempo, si es si es negativo. Sí, faltaba eso, ¿no? Que Sí, si son- la editorial es positiva o negativa. Bueno, porque y eso es- ustedes pueden hacer este ejercicio muy Ajá, fácilmente. sí, Todos podemos sí. hacerlo. Metámonos a la página del INE y veamos el monitoreo de medios y ahí Ajá. está. Les Ahí está ahorro, toda la les ahorro un dato adicional para quienes nos están viendo ahora. Más del 85% de las menciones negativas que se hacen hoy en los medios públicos van Son para dirigidas a los candidatos de oposición, Exacto. a Xóchitl y a Maynes. Ya Maynes, ok. Y pocas referencias a la Negativas. candidata. Ok. Sigue, oficial. Julio, porque te interrumpimos con preguntas, pero era bien importante No, aclarar qué es el monitoreo, cuáles son los públicos Exacto. y partir bien de ese análisis. Pero déjame tomar una palabra que usaste ahorita, Arturo, que es importante, y luego también definir esos términos nos ayudan a tener claridad. El tema de la editorialización. ¿Qué es la editorialización? Claro. Es cuando un presentador de noticias, no una persona como nosotros que estamos haciendo un programa de análisis en donde cada quien está externando una opinión Las opiniones. personal. Ajá. Es decir, Está ahí, no se Este parte programa. de la premisa de que estamos dando información objetiva, es decir, posible que sí. estamos dando nuestra opinión. Claro. Y a diferencia de un programa en donde hay un lector de noticias que nos está dando información de manera objetiva, es decir, que se apega a ciertos criterios periodísticos para presentar información, pues que está verificada, que es seria, que tiene una fuente, que hay una, digamos, intencionalidad informativa, más no de representar una opinión subjetiva. La editorialización es cuando ese lector de noticias lo que hace es darle todo un enfoque y un encuadre subjetivo de valoración a lo que está presentando en ese noticiero. Y eso confunde a la audiencia. Y por eso el INE creó en esta metodología esta variable de la editorialización. Es decir, que tanto en los noticieros, ahora hablando del tema de los medios públicos, no solamente se presenta información que ataca o que critica o que cuestiona con una amplitud a la oposición, sino que además hay un sesgo en lo que se comenta y en lo que ¿Y se qué hace el INE, Julio? Pues Tiene el ese INE reporte y que pues, debería de hacer algo, ¿no? Cuando menos declarar algo, sancionar moralmente, porque es el tema en los medios bien delicado, claro. ¿no? Bueno, han pasado dos cosas ahí importantes, sobre todo para cuidar al INE también. Es decir, el monitoreo, lo mencionabas tú ahora, Lo hace una tradicionalmente institución lo ha académica. hecho una institución académica de prestigio que se dedica a aplicar una metodología que define el instituto y que ellos lo único que hacen es, incluso los insumos, el audio y el video que se analiza, son proveídos por el propio instituto que tiene la Ok. capacidad Así de es. un sistema de administración de tiempos en radio y televisión que es magnífico porque prácticamente está grabado Sobre todo lo que todo. se transmite a lo largo y ancho del país en todas las frecuencias radiofónicas Es una y locura. estaciones de televisión. Entonces, eso lo tiene la universidad, el equipo que analiza esa información, genera estos reportes que simplemente se intenta, porque el INE no está facultado para sancionar a ningún medio, ya sea público o privado, Porque porque sí. esté incumpliendo con la pauta de equidad o porque esté mencionando a favor o en contra de Ok, cierto entonces aspecto. ahora ya perdón, Sí, no, adelante. tenemos ya el mecanismo, o sea, ya sabemos que venimos de un momento en el que no había equidad en la contienda, solo se cubrían las candidaturas y campañas de un solo partido, se reforman las leyes, nuestros modelos, y hoy inclusive podemos saber si hay equidad de cobertura de campañas entre medios públicos, privados sobre las candidaturas, las personas candidatas, inclusive verificar si son contenidos negativos y positivos. Exacto. O sea, tenemos un modelo impresionante, una capacidad instalada impresionante.
Y hay unos resultados que nos dicen que no está habiendo equidad hoy en día. Ese es el punto. Porque tú preguntabas sobre las sanciones. Cuando esto empezó, el primer monitoreo se hizo en la elección del 97. Cuando esto empezó, era muy manual. Era una empresa pequeña que grababa como podían y había... Y estamos En VHS. Exactamente, en VHS los programas y luego ponían a gente a ver el noticiero. Oye, con pero un en esa cronómetro. época era modernísimo, Arturo. Bueno, perdón. sí. Digo, Pues sí, pero así se empezó. Sí, sí. La totalmente. tecnología hoy permite hacer maravillas y Sí, por eso se totalmente. puede hacer en muy breve tiempo todo lo que Julio y Y tú ustedes... fuiste director de esa área, Arturo. Pues sí, entonces al mero padrísimo principio. escucharte aquí. El tema es que en aquel entonces la sanción era hacer público el resultado y decir, el canal tal en su noticiario pues está de este lado. Era evidenciar. Era hacer evidente. Sí. Y eso era una especie de sanción moral. Pero siempre los legisladores y en el INE y todo el mundo siempre hay libertad de expresión. A mí no me importa, podríamos decir, que un noticiero haga esto. Nada más que se sepa. Sabe tu ciudadano que este noticiario pues, está cargado de este lado. Y entonces ya el noticiario, ¿cuál fue el efecto a lo largo de las elecciones, a lo largo de varios años? Los medios de comunicación empezaron a ser cada vez más y más y más equitativos. ¿Cuál es la sorpresa en este caso? Sí. Que los medios públicos no lo están haciendo. Sí. Esa es la gran diferencia. Por eso tu primera pregunta que destapó el tema era justamente esto. ¿Qué está pasando con los medios públicos? Y vamos para allá. Antes de que nos digas, Julio, gracias Carlos Adolfo, nos dice que de nuestra audiencia que este es un programa súper pedagógico y que les gusta muchísimo, pero que tenemos pocos seguidores. Entonces, pues hay que pedirle a Carlos Adolfo y amigos y amigas, pues que nos hagan propaganda y difundan en redes. La verdad es que sí, yo creo que hay pocos programas que explican tan a detalle, porque aquí vienen expertos y fundadores de todo lo que estamos viviendo y sí saben de cuestiones electorales. Antes de darle la palabra a Manolo, ¿quieres comentar algo o seguimos con Julio? Iba a decir que Medios finalmente esta sanción moral debería ser mucho más pesada porque es un problema de equidad. Así es. Equidad en la Totalmente. contienda, entonces debería ser mucho más castigada, ¿no? O sea, sí, estás demostrando que entre el 11, el 22, el 14 hacen una diferencia muy grande contra los privados, porque los privados salen bien, ¿no? Que era el tema de los primeros monitoreos, es decir, Ajá. generas este contexto de exigencia ciudadano respecto de los medios de comunicación. ¿Cuál fue la respuesta siempre de los medios de comunicación? Libertad de expresión. Libertad de Sí. expresión, claro. Si este candidato comunica mal o esta candidata está mandándonos información constantemente, pues claramente que eso se va a ver reflejado en los contenidos que nosotros vamos generando. Así es. Ahora, el problema aquí es no tanto un tema de libertad de expresión, sino de responsabilidades de servidores públicos, porque ya no estás hablando, en el caso de los privados, de empresas que, como un periódico, como una estación de radio, pues tienen una agenda política, tienen intereses, tienen Claro. un montón de compromisos, ¿no? Dentro del ámbito legal que les faculta ejercer esa libertad de expresión, Y ¿no? vas a entrar al caso de Marras, ¿verdad? Que es espantoso. El caso de Marras es precisamente el tema de los medios públicos como aquellos que, utilizando recursos públicos, es decir, dinero de los Ajá. contribuyentes, están haciendo propaganda a favor del gobierno. Y entonces ahí es donde esta frontera entre la libertad de expresión y el servicio público se ve totalmente difuminada. ¿Por qué? Porque se ha instalado en este sexenio esta idea de que ahora el periodismo tiene que ser militante, de que basta con esta idea de la neutralidad, porque el periodismo y la aproximación neutral del servicio público, este gobierno ha sido profundamente hostil con la burocracia. Es decir, es un gobierno que no le gusta la idea del servicio público. O sea, la idea de que hay una persona entrenada para hacer algo dentro del servicio público y que lo va a hacer bien, independientemente si quien gobierna es verde, rojo, amarillo, guinda, azul o lo que sea, ¿no? Pero este gobierno dijo, no queremos absolutamente nada que tenga que ver con eficiencia, sino queremos gente que esté a favor de un proyecto político. Sí. Y eso se ha visto claramente traducido en lo que tú preguntabas, Maca, y es tener medios públicos que están a favor abiertamente del gobierno. Y no solamente como una posición política, sino además como una defensa de ese gobierno que está lucrando con, vamos a decirlo así, el
impuesto que nos cobra a todos los demás que no estamos a favor de ese gobierno o que podríamos ser críticos o que queremos exigirle esa neutralidad que en la ley está expresamente mandatada para este tipo de servicios, de servidores públicos. Por eso son servicios públicos. Okay. Ahora, tenemos, bueno, el llamado es, te estamos siguiendo, el Instituto Nacional Electoral, los detectives y toda la ciudadanía puede entrar a ver el monitoreo y darse cuenta que los medios públicos están sesgados en favor de la coalición del gobierno que es Claudia Sheinbaum, ¿ok? Y la cobertura que dan en entrevistas a Xóchitl y a Maínez es un porcentaje mucho menor, ¿no? Y con negativos, ¿sí? Entonces hablan mucho más y cubren mucho más a Claudia y con mensajes positivos que a los de oposición, la y el de oposición, que además con negativos. Y encima, en los pasados días, el 14, no tengo la fecha aquí, pero en los días pasados, el director del Sistema Público de Radiodifusión, o sea, Genaro Villamil, salió con una playera en donde dice, con un culto a la Santa Muerte, en donde dice, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, un servidor público, en pleno proceso y campaña electoral, cuando el Tribunal Electoral, a pesar de que ya se contradijo y siendo el magistrado ponente el mismo, dice que la silueta de López Obrador, menciones, caricaturas, monitos, amlitos, bla, 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 sí se entiende como propaganda personalizada y entonces se está violando la Constitución, no entro a los números de artículos. Después dijo que siempre no, que era una libertad de comercio, el ejercicio de la libertad de comercio de las personas que vendían estos utilitarios. Pero bueno, pero entonces ahí estamos y hay que detenerlo, Julio. Estamos por cerrar, nos quedan 3 minutitos y vamos a hacer un anuncio, pero adelante. Solamente para redondear este caso que es muy ilustrativo y muy preocupante respecto al comportamiento de quien trabaja en el servicio público. Uno, el mensaje con un tinte, por supuesto, discriminatorio en términos incluso de género, ¿no? Un gobierno que ha demostrado perfectamente que el tema de las manifestaciones de género no le interesan absolutamente nada, todo el tema de las mujeres y los derechos y las garantías individuales. A la ministra presidenta, Norma Piña, ¿no? Que han sido tremendamente agresivos contra ella. Y esta afirmación totalmente llena de testosterona y vaciada de neuronas, en donde, pues lo que quieres es, los machos estamos con el presidente. Exacto, ¿no? Sí. Y en una segunda instancia, esta convocatoria y este llamado de quien lo que te está diciendo es, no me importa rendir cuentas, es decir, yo soy un funcionario, cobro en el gobierno porque trabajo para algo que se llama Sistema Público de Radiodifusión, pero ¿qué crees? Estoy a favor de este presidente y lo voy a defender hasta la muerte. Y no es algo que haya sucedido solamente en las campañas. Lleva sucediendo desde el día 1 que este funcionario asumió su papel en el gobierno, porque todas las televisoras públicas han ido ladeándose y lo ves en las mesas de análisis de los postdebates, lo ves en todos los programas de cotilleo, en toda la cobertura que hicieron de las marchas del presidente, en la selección de los conductores, en la descalificación de los demás, en toda la plantilla editorial que hay, ¿no? En donde prácticamente han anulado en ese espacio público que nos pertenece a todas y a todos la posibilidad de diatriba, de debate, de discusión, ¿no? Aquí todos somos soldados del presidente. 90% de lealtad. Son posturas maniqueas, ¿no? El maniqueísmo es, ¿estás conmigo o no estás? No puedes estar estás contra mí. O contra mí. Sí, ¿verdad? Me faltó. Le inventé durísimo la segunda parte, gracias. Lo que Maca quiso decir. Oigan, tenemos que irnos, creo que ya, producción, ya nos tenemos que ir o tenemos todavía unos minutitos. Bueno, 2 minutitos. Bueno, entonces, Arturo, ¿querías comentar algo antes de cerrar? Ahorita, antes de cerrar, que, perdón que sea el tema que tú pusiste en la mesa, pero es el mismo efecto de las mañaneras. Cuando todos los días el presidente de la República, usando recursos públicos, hace menciones que favorecen a una candidata, pues estamos exactamente en lo mismo. ¿Por qué eso no se monitorea? Porque no es un noticiario. Pero yo creo que la próxima vez debiera monitorearse. Y me llama la atención, Maca, que es interesante, la cantidad de preguntas que nos han traído sobre otros temas. Sí, que aquí traigo un... Perfecto. Adelante, ese era mi otro comentario. Una muy rápida. Yo no sabía que la vocera del INE
es la secretaria de Relaciones Exteriores. Me Qué parece buen punto. gravísimo, Gravísimo. que una información que es interna del Sí, INE perdón que no salga habíamos, pero- por la vía de la Cancillería. secretaria de Relaciones Pero es Exteriores. solo encargada de despacho, no es titular. Sí, sí, es lamentable. Sí. Ella dio a conocer el estado de las cosas de los votantes De los- en el en el extranjero, extranjero, ¿no? Totalmente ¿no? de acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Y hay varios temas que los podemos traer para la próxima semana. Nuestro compañero Marco Baños también ponía sobre la mesa una destitución de la presidenta, De bueno, Oaxaca. un levantamiento de una investigación contra Así la es. presidenta del organismo Así es. público local de Oaxaca, cuando eso le corresponde al INE y lo hizo el gobierno local. Lo que decía Arturo, porque ya nos tenemos que ir, estuvo increíble el programa y nos agradece mucho la audiencia que estemos explicando tan a detalle y claramente estos casos. De veras que tenemos aquí 3 expertazos. 4. Y nos hacen muchas preguntas muy vinculadas al proceso electoral, perdón, a las elecciones, a las casillas, etcétera. Faltan 39 días, 39 días y horas. Conforme nos acerquemos a la jornada electoral, a la elección, vamos a ir Explicando. aclarando y explicando todas las preguntas sobre casillas especiales, cómo votar, qué hacer, quién integra las casillas, Exacto. horas, ¿Dónde dónde ubico se mi instalen, casilla? habrá casillas especiales, etcétera. Estamos preparándonos para tener varios programas, ojalá ya Atypical nos abra más espacios y podemos explicar muy bien la elección. Muchísimas gracias, Julio, Gracias, Manolo, Maca. Arturo. Hoy no oímos la palabra tocayo porque no No. nos acompañó Arturo Espinosa, lo extrañamos y muchísimas gracias a todo el equipo de Atypical. Nos vemos el próximo martes, misma hora, 2 de la tarde, y difundan mucho este programa porque se aprende mucho y nos divertimos también. Así es. Gracias. 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 Gracias.